Bienvenidos a otro bucle más. Estamos con el psicoanalista Martín Krinkiewicz. Bueno, bienvenido Martín. Gracias, Voy a Alan, darte una gracias, Zaira. presentación formal. Bueno, Martín es psicoanalista, es docente, es investigador y también es supervisor clínico. Bienvenido Martín a otro bucle más. Para mí es un honor que estés aquí. Tenemos muchas cosas que dialogar, que pensar, que seguir a partir de tu trabajo y el de otros que se van tejiendo ahí. Zaira, Muchas bienvenida. gracias. Gracias por la invitación. Un placer. Hola, Alan, gracias. Bienvenido, Martín. Qué gusto estar aquí Muchas gracias. contigo. Igualmente. Y pues bueno, Martín hoy, pues Martín tiene varias investigaciones, ¿no? Y temas muy interesantes, pero hoy en específico vamos a abordar uno que es el del paradigma lingüístico. Sí, esta conjunción de palabras, el paradigma lingüístico, al menos yo lo he escuchado solo con Martín, así como paradigma lingüístico. Entonces, pues que queremos, nos interesa que nos hables, qué es ese paradigma lingüístico y su implicación en la clínica psicoanalítica. Muchas gracias. Bueno, no lo escuchaste porque es un invento mío. Es lo que, en tal caso, yo digamos, puedo aportar a partir de mis investigaciones al psicoanálisis en el estado de situación actual, al menos como yo lo entiendo. Eh, Hay ahí dos elementos. Uno que viene de la epistemología, el paradigma lingüístico, que precisamente lo tomo de ahí, de Kuhn, la idea de Kuhn, de lo que es un paradigma en ciencias, en cualquier disciplina científica, en el sentido de una teoría que sostiene una práctica. Eh, y lingüisteria, no lingüistería, lamentablemente se ha traducido, se ha instalado la idea de que Lacan habló de lingüistería, yo creo que dijo lingüisteria, es en principio lo que Lacan dice que el psicoanálisis le puede aportar a la lingüística, lo dice en Van Zandt, eso, que el psicoanálisis tiene algo para aportar a las ciencias con las cuales está conectado, a la lógica, para la lógica tiene un concepto de real, que es como imposible lógico, para la lingüística tiene la lingüisteria, para la filosofía tiene la antifilosofía. En ese momento, yo entiendo que Lacan dice lingüisteria, no lingüistería como se tradujo, dice lingüisteria porque me parece que junta lingüística e histeria. Y efectivamente eso es lo que me parece Lacan ubica como el descubrimiento freudiano, y que es las relaciones entre el símbolo, ¿sí? Y la carne, ¿no? La histeria es esa relación entre el símbolo y el cuerpo, ¿no? ¿Qué hace cuerpo? Cómo el símbolo se encarna, en fin. Hay varias maneras de pensar. Pero él dice que el psicoanálisis inventó una nueva rama de la lingüística, que es la lingüisteria. Que yo creo que es toda una teoría del lenguaje, o sea, es toda una teoría lingüística ahí en Lacan. Una teoría particular, digo, que desarrolla Lacan para pensar el psicoanálisis, y cuando yo uso ese término, digo, uso estos dos términos, es el resultado de una investigación en torno a la relación entre Freud y Lacan, ¿no? ¿Qué relación hay entre la obra de Freud y la obra de Lacan? Hasta Alfredo Edelstein, yo no conocía a nadie, ¿sí?, que se le ocurriera pensar lo que aporta la enseñanza de Edelstein y toda la investigación en apertura es algo que ya por suerte está asumido hasta por Miller, ¿sí?, que, lo digo así, podría haber otro Lacan que el que interpretó Miller. Yo creo que digamos, los 20 años de enseñanza de Alfredo y de apertura y ahora Pola han llevado a eso, a instalar en la comunidad psicoanalítica algo que incluso Miller, él dice, fue mi interpretación lo que hice, ¿no? Ya lo acaba de decir ahora en sus últimas comunicaciones. Yo hice una lectura de Lacan, ¿no?
Lamentablemente no está aclarado eso. Dice texto establecido por Alan Miller en los seminarios, pero no dice mi interpretación. Este fue el gran problema que me parece que pescó, diagnosticó muy bien Alfredo de Dresden, que era que el Lacan de Miller, que podría haber otro Lacan, básicamente eso. Ese paso yo creo que ya se dio, por suerte se dio, y hoy el estado en el que estamos es, bueno, ¿de qué otro Lacan? ¿No? Pero para dar este paso, me parece, de postular otro Lacan, hay ciertas cuestiones que me parece que se han ido desarrollando, desplegando, y que me parece que son es muy importante dar cuenta de eso. Digo, ¿cómo llegamos a esto? ¿Cómo se llegó a esto? Digo, yo creo que se abre en el campo del psicoanálisis. Estamos ahora elaborando esta puerta que se abre, que si Lacan no es el Lacan de Miller, como ya Miller admite, bueno, ¿de qué hablamos cuando hablamos de Lacan, ¿no? Hay dos cuestiones, perdón si la cosa suena como muy histórica, pero hay dos cuestiones previas, me parece, que llevan a este punto, que son centrales. Una me parece metodológica, que es un modo, una manera de leer a Lacan, que se ha desarrollado y se ha explicado en apertura, que es la investigación, que no es el estudio. Investigación no es estudiar. Investigación es una manera de abordar a Lacan donde uno no presupone, lo digo así, no parte de lo que Lacan quiere decir, sino en tal caso parte de lo que uno se pregunta a partir de la lectura de Lacan. No es lo mismo decir, Lacan dice que, digamos, poder establecer qué tipo de problema debe estar elaborando Lacan en su teoría. Pero quiero decir, esto en términos, diría así, como, me parece que no hay otra manera, no se puede estudiar a Lacan. ¿Por qué? Porque no se entiende. Lacan no se entiende. Hay que partir de eso. Lacan del seminario, Lacan escrito, hay un modo, que efectivamente es el estilo de Lacan, hay un estilo que no se entiende. Ahora, qué loco lo que digo, ¿no? Porque digo, me parece que la manera de abordar ese estilo, la mejor manera que yo he encontrado y que recomiendo, es investigándolo. Justamente, si no se entiende, es imposible estudiarlo, porque en algún sentido, y es lo que Lacan dice permanentemente respecto de su estilo, él busca que se lo interprete. Como a los pacientes, dice, respecto de mi enseñanza, harán como con el discurso de los analizantes, tendrán que interpretarlo. ¿Por qué Lacan? Freud no operó así. Freud fue explícito, dio su teoría, Freud se entiende claramente. Es una gran incógnita, ¿sí? Es una gran pregunta por qué Lacan no se entiende. Está saliendo prontamente un libro que compiló Félix Morales, que es el estilo de Lacan, donde ahí yo presento un artículo respecto de cómo entiendo yo lo que no se entiende de Lacan. Y ahora adelanto, digamos, cuál es mi interpretación de lo que no se entiende de Lacan, que va en la vía de una relación muy fuerte que ya Lacan establece al principio, la relación entre ciencia y psicoanálisis. Que también ha dado, digamos, a las contradicciones. Lo que se dice hoy de la relación que Lacan ubica entre ciencia y psicoanálisis pasa como con todo lo que se dice de Lacan, tiene bastante, me parece, bastante poco que ver con lo que dijo Lacan, y en general no hay acuerdo. Y es un problema mucho más amplio, pero tiene que ver con la relación ciencia y psicoanálisis, que es el valor que tiene la teoría en psicoanálisis. Yo creo que para la mayoría de los psicoanalistas, lamentablemente, la teoría no tiene valor. El psicoanálisis es algo así como una práctica que se adquiere a partir del análisis, básicamente, y que
solo se puede captar en una experiencia. Ese es el sentido común. Sí, que reina respecto de esto. Ahora es muy curioso, digo, esto entra en contradicción con lo que yo entiendo es la posición de Lacan respecto no solo del psicoanálisis, sino diría de la epistemología y de la filosofía, ¿sí? Eh, eh, Me da la impresión, que hay que decirlo así, que la relación que Lacan establece entre ciencia y psicoanálisis es de un extremo valor para la teoría. O sea, es fundamental el valor de la teoría. De hecho, lo digo así, lo dice Coiré, que es el que Lacan toma. No hay posibilidad de pensar una ciencia si no es en función de una teoría. En la epistemología llega al extremo donde el dato observable está cargado de teoría. No hay manera de pensar ningún fenómeno sin la carga teórica. Por supuesto, acá tenemos ya la primera diferencia de paradigma entre Freud y Lacan, que es paradigma epistemológico. Freud es empirista y tiene una idea de la teoría eh, eh, de alguna manera como garantizada por la experiencia, ¿sí? Y Lacan, podemos decir, es hipotético deductivista y cree justamente lo contrario, que no hay una determinación de los hechos a la teoría, sino que la teoría permite la posibilidad de observar determinados fenómenos, ¿no? Ahora bien, claro, ustedes me dirán, bueno, eso, ¿qué relación hay entre una ciencia como la física, ponele, para pensar la epistemología, y el psicoanálisis, ¿no? Lacan sostiene la idea de ciencia conjetural, como me parece un modo eh, de pensar las ciencias más allá de si son ciencias de la naturaleza o no. En el punto lo que él quiere, lo que él discute es la idea de ciencias humanas, ¿no? Lo que Lacan postula al psicoanálisis como una ciencia conjetural más, dentro de las ciencias conjeturales, al estilo de la economía. Quiero decir, a diferencia de la física, no podemos explicar algunas cuestiones, pero no podemos predecir, no podemos experimentar con nuestra teoría. Tenemos ciertas limitaciones, pero no por eso podemos dejar de considerar esta dimensión que es el valor de la teoría. Ahora, fíjense qué aparente contradicción. Para el paradigma, para digamos, las formas, yo digo así, para la base epistemológica de Lacan, la teoría es todo, está todo ahí. Con esto está todo, quiero decir, este modelo. La ciencia, el sujeto de la ciencia, va a decir Lacan, lo que introduce, es una relación con la realidad. Lo digo así, una nueva relación del hombre con la realidad. Una relación en la cual no se presupone que haya significado absoluto de nada. Por eso, dice Lacan, ahí con la ciencia se introduce el SDA barrado. Eso quiere decir que no hay un significado absoluto o a priori de la realidad. Punto uno. El paradigma freudiano, que yo propongo pensar si el paradigma de Lacan es lingüistérico, yo propongo que el paradigma freudiano es instintual, es naturalista. El paradigma naturalista freudiano presupone que la realidad es un fenómeno que se da en la interioridad, lo psíquico es interno, de hecho va a hablar del psiquismo individual, ¿sí? Y la garantía de esa realidad está dada por un afuera, esa realidad psíquica, está dada por un afuera, ¿sí? Un más allá de lo psíquico, más allá de lo simbólico, que es la realidad. Esta es la base estructural de lo que yo entiendo es el paradigma de Freud.
es una teoría del lenguaje, de la relación lenguaje-realidad, ¿no? Es una teoría que presupone que el lenguaje refiere, ¿sí?, algo del más allá del lenguaje que llama realidad, y es un dualismo, porque hay realidad psíquica y realidad real para Lacan. Uno de los primeros escritos de Lacan, y es importante los nombres, es Más allá del principio de realidad. No más allá del principio. Lo digo así, no respondí a esta pregunta. ¿Por qué si para Lacan es tan importante la teoría por justamente su epistemología y su concepción de la ciencia, por qué no se entiende? Bueno, acá está la gran parteaguas que yo veo que se da hoy en el psicoanálisis, es que eso se entendió como me parece que entiende la relación entre práctica y teoría Freud, como diciendo no importa la teoría. O sea, hay entre los psicoanalistas hoy un desprecio donde no importaría la teoría, como yo les decía antes, basta con analizarse, con hacer la experiencia, uno ya podría analizar. Eso se ve muchas veces, ¿viste? Cuando se apela, ¿no?, a lo inefable o a esa vieja idea de comunicación de inconsciente-inconsciente que dice Freud. El problema que yo le veo, no sé si es así, el problema que yo le veo es que no nos diferenciamos mucho de cualquier práctica chamánica. Con el chamán también, la clave es lo que pasa ahí en esa experiencia. Para el chamán sí le da importancia a los, bueno, no que lo sepa, ¿verdad? Pero sí hace caso de lo simbólico, ¿no? Tiene un Sí, pero efecto acá lo dice la su ciencia y la palabra. verdad. El chamán, la relación que tiene el chamán al significante, que es lo que la ciencia y la verdad dice, el significante funciona, ¿sí? Ahí al chamán le funciona el significante para operar, en el sentido de que, lo digo así, utiliza ¿sí?, el valor simbólico del significante para su operación. Uh-huh. Voy a esto, chamán o no, a mí nunca me cerró la idea de que el psicoanálisis, quizás por, no sé, lo digo así, quizás por excesivo afán racional, pero nunca me cerró la idea de que el análisis, algo así como dicen muchos psicoanalistas, no hay una teoría. No hay una teoría. Esta posición va desde que no hay teoría en absoluto y que cada psicoanalista tendría que hacer su propia teoría cada vez. Sí, que no hay absoluto, con lo cual lo que haga no es teorizable, quiero decir, ¿no?, a, a esto que pasa, que me parece como una renegación de este problema, es que no hay manera, ¿sí?, lo digo así, de abordar un problema en común con un psicoanalista y resolverlo, porque me parece que no hay el más mínimo interés en presuponer si tenemos o no una base en común, lo cual es un enorme problema. ¿De qué hablamos cuando? Y yo creo que eso se verifica con un experimento muy simple. Pongan a 3 psicoanalistas a hablar de pulsión, de inconsciente, de sujeto, ¿sí? Es triste lo que digo, pero creo que no solo no tienen nada que ver uno con el otro, sino que los pones así en hablar primero uno, segundo el otro, no tienen problema con que no tiene nada que ver lo que dijo uno y el otro, ¿se entiende? Yo no tengo problema de que cada uno diga lo que quiera. Lo que digo, el problema, que es el gran problema de qué lugar ocupa la teoría del psicoanálisis, ¿no? Quiero decir, creo que la relación a la ciencia de Lacan es múltiple. Una de ellas, sin duda, exigiría por sus fundamentos, digo, por lo que él dice que toma en epistemología, que es Coiré, y por supuesto es Kuhn, ¿no? Es la idea de que el valor de la teoría es central, ¿sí?, para el psicoanálisis. Ahora, ¿por qué si para Lacan, desde su epistemología, el valor de la teoría es central, por qué no se entiende? Esa es la gran
La pregunta del millón. Bueno, hay tres niveles, me parece, de relación del psicoanálisis y la ciencia que Lacan toma. 3 niveles. Uno es el que les acabo de decir, epistemológico. Me parece que Lacan, dentro de la ciencia, ¿sí?, está dentro del lado de los, digámoslo así, los teoricistas, la corriente teoricista, ¿no? Y la idea, algo así como que no se puede desprender la realidad de la teoría, llamémoslo realismo especulativo, en fin. Digo, acá hay un montón de autores, Quentin Meliazú, hay un montón de que están trabajando eso. Dentro de la epistemología es Hanson el que elabora eso y que dice no hay dato observacional puro, porque siempre ese dato es producido dentro de un contexto teórico, ¿no? O sea, hay carga teórica en cualquier observación. Ahora, ¿qué no se entiende? Entonces, ¿por qué no lo dijo más claro? Porque acá, en el modo de transmitir que tiene, te habla de pulsión de una manera, después de otra, después no habla más y habla de goce. Pero no dice, como dice Freud, abandono la primera tópica para la segunda. No muestra las cartas entiendo yo, de su desarrollo teórico. Por eso no se entiende, ¿no? En relación a mi investigación, se entiende la contradicción aparente de Lacan. Por un lado, podríamos decir, por su formación epistemológica, por su orientación epistemológica, debería ser fuertemente teoricista, ¿sí? Y por otro lado, la teoría de Lacan no se entiende. La relación a la ciencia, además, es más compleja, Lacan. Por un lado, es epistemología, y por otro lado, es histórica. Lacan dice que no hay sujeto del psicoanálisis sin sujeto de la ciencia, que es lo que les decía, tiene que ver con la entrada, ¿sí? Entró en la realidad ese abarrado, ¿sí?, que quiere decir que ya nuestro significado no está dado. Es la muerte de Dios, si quieren, ¿no? Quiero decir, en algún momento del medioevo la gente no se preguntaba, ¿no?, por el sentido, por su sentido, por los significados. En tal caso decía, bueno, saben, la iglesia me revelará, le voy a preguntar al cura y me dice, ¿sí?, esto es tal cosa. Era la iglesia la gran mediadora, ¿sí?, de un saber que era de Dios. De hecho, hasta pensar era distinto, porque nadie pensaba en nombre propio. Todos se preguntaban por qué Dios les bajaba ideas, ¿no? Dios te baja. De hecho, es muy divertido y lo cuenta Bruno en su libro, como Descartes, ¿sí?, que inventa el cogito, lo inventa, en el relato que hace de cómo él descubre el cogito, lo inventa con esto: Dios le bajó el cogito, ¿no? La paradoja, ¿no? Pero ¿qué inventa ahí Descartes con cogito ergo sum? Otra realidad. Ya no es una realidad que está dada, significada, sino que es una relación a la realidad, lo digo así, por vía de lo razonable. En algún sentido, en el medioevo la realidad era lo pensable. Tal era así que se armaban reuniones de coloquios para pensar cuántos ángeles caben en la punta de una aguja. Era un problema científico medieval, ¿no? O sea, todo lo que uno podía pensar, ¿sí?, era realidad. Por esta relación de que había una realidad y en tal caso Dios nos bajaba a cada uno ideas, y en tal caso la idea no es en el medioevo no es quien tiene razón en una discusión, ¿sí? Es porque a vos Dios te puso esto y a mí esto. Por eso el loco en el medioevo no tiene problema, porque en tal caso es uno que le baja mucha data, digámoslo así, ¿no? Lo que instaura, digamos, la fundación del cogito, instaura otra realidad. Y fíjense cómo, ¿sí? Lo digo así, a nivel epistemológico es un abordaje formal de la realidad, es la lógica matemática, lo digo así, es el fundamento lógico-matemático de los enunciados abstractos el que sostiene la realidad. El bosón de Higgs, los agujeros negros, el Big Bang, fueron en su principio, ¿sí?, aparecieron en las fórmulas. O sea, toda la formulación de la relatividad, había pasaba algo en la fórmula, pasaba en la fórmula, ¿se entiende ese pasaje? Ese es el pasaje cartesiano, que es la idea de la estructura, digamos, pensar, concebir la realidad como razonabilidad. Por eso
Por eso la lógica. Dice Lacan en La ciencia y la verdad, la ciencia inaugura un nuevo amarre al ser, dice él. Porque el ser ya no viene dado como un significado, que en tal caso desconozco cuál es el significado que tengo para Dios, pero estoy tranquilo porque lo tengo, sé que Dios responde ahí en algún punto, aunque sea en mi cabecita. No me pregunto quién soy, qué quiero, para qué vengo. De hecho, hablando con Bruno Bonori respecto de su libro, llegamos los dos a la misma conclusión, que así como el inconsciente para Lacan aparece en esta configuración, aparece también el deseo. El deseo, podríamos decir, tiene una historicidad que está dada por esta condición particular. Pues si yo me tengo que, de alguna manera, significar, tengo que sostener mi significación, eh, en algún punto, ¿cómo ubico yo, cómo me diferencio del otro? Que es las dos operaciones, las dos grandes operaciones de causación del sujeto que Lacan teoriza, ¿sí? Que son alienación y separación, es justamente eso. La alienación es, digo, sí, que hay un vacío en lo que significó para el otro, ¿sí? La separación es el modo en que eso se recupera. Sí, cierta rectificación, por así llamarle, ¿no, Martín? Habría una rectificación ahí, ¿no? Mira, es muy importante porque yo les decía que, adelanto, vamos ahora ya al desarrollo conceptual, pero hay algo previo que yo me encontré. Yo creo que hoy los colegas, los que estamos investigando, se ha dado ya el gran paso de que hay otro Lacan. Me parece que no nos ponemos de acuerdo en qué otro Lacan, ¿no? Me parece que ahí nadie sabe muy bien qué otro Lacan. Básicamente por este problema, como Lacan no se entiende, yo creo que el recurso a dice Lacan está perdido. No tiene mucho sentido planteárselo. Creo que nos queda este recurso que yo les digo, leamos Lacan y cada uno a su lectura. Hoy Miller dice que él hizo su propia lectura en buena hora. No creo, si no hubiera sido, sin toda la vuelta que dio a Pola y Apertura, no creo que Lacan jamás, Miller hubiera dicho que él hizo su lectura particular. Bien, ya lo dijo, bárbaro. Ahora, ¿qué tenemos entonces? Lecturas particulares. En ese estado estamos y hay una suerte de Babel. Eso sería un Conectando, problema, ¿no? Tener pero lecturas particulares y tema, ¿no? el problema no es ese, el problema es si tenemos la manera de dirimir las diferencias de esas lecturas. El gran problema, pasa exactamente lo mismo con la discusión de casos clínicos. Hay tres lecturas distintas del mismo caso. No nos queda otra. Cada uno lee lo suyo. El tema es, ¿contamos con alguna manera de pensar si hay alguna, no quiero usar la palabra porque ya me van a venir con rivalidad imaginaria y todas las boludeces que me dice cuando digo eso? ¿Hay alguna que es mejor que otra? ¿Tiene sentido pensar eso? Por supuesto que tiene sentido, porque tres lecturas distintas son tres direcciones de la cura distintas en un caso. Claro, ahí viene la posición, ¿no? Digamos que esa posición es cierto, o sea, convoca cierta precisión, ¿no? Entiendo que si hay una posición de lo que se lee, se puede precisar diferente, ¿no? Pero ocuparemos la posición, entiendo ahí, ¿no? Claro que la posición es algo lógico, ¿no? El problema para mí es mucho más grave. A nadie le interesan las diferencias. El problema que yo veo es que hay tres lecturas distintas y está todo bien. Porque lo importante es lo que pasa en cada análisis. O sea, hay una degradación Ya. de la teoría enorme. Lo que yo digo es, perfecto, tenemos diferencias. ¿Tenemos algún sistema para dirimir diferencias? Yo creo que el gran problema es que no tenemos porque no partimos de la misma base. Eso lo mismo que te decía antes. Uno lee pulsión de una manera, otro lo piensa de otra y otro lo piensa de otra. Ahora, en algún punto Lacan parece, el no entenderse de Lacan parece haber contribuido a esto. ¿Por qué no se entiende? Esa es una gran pregunta. ¿Por qué no se entiende Lacan? Hay teoría, hay una teoría que podemos decir en Freud, que podemos ubicar en Freud. Hay una teoría en Lacan. Edelstein dice que no es sistemática la enseñanza de Lacan. Sin embargo, Lacan dice en una entrevista, dice que dentro de unos años voy a ser transparente como una como una jarra de cerveza, mi enseñanza, cuando se le pregunta por esto. Y
y en el más ultimísimo Lacan que conocemos, que es el único para mí válido, que es el que manda a la mierda a Miller, y le dice, no entendió nada, mi heredero, se va. Dice, en mi enseñanza está todo sopesado. ¿Por qué lo dice? ¿Por qué Lacan tiene necesidad de decir que está todo sopesado cuando no se entiende? Bueno, hay, en esa investigación he andado en los últimos años y mi hipótesis es que Lacan tiene no solo una nueva teoría en psicoanálisis, que lo digo así, que participaría de la primera teorización, que sería la freudiana, que inaugura, entiendo yo, un paradigma. El problema con Lacan es que me parece que la teoría de Lacan es un nuevo paradigma, que Lacan sabía que iba a ser rechazado si él decía, lo digo así, explícitamente todo lo que pensaba. Y me parece, como desarrollo en el artículo de pronta publicación, me parece que hay un estilo cifrado en Lacan. O sea, hay una teoría cifrada, pero hay una teoría. Esa es mi hipótesis. Es mi hipótesis. Después, ¿cuál es esa teoría? Ahí tenemos el mismo problema del caso clínico. Bueno, yo diré algo, Alfredo dirá algo, etc. Hoy por lo menos se puede decir que hay otra que la de Miller. Ya vamos muy bien. Vamos mucho mejor que antes, porque antes ya Miller era Lacan. Bueno. Yo avancé en con esa pregunta, ¿sí? Y la hipótesis que sostengo es que Lacan inaugura un nuevo paradigma en el sentido de Kuhn, ¿sí? Kuhn es el tipo, digamos, que se dedica a pensar la epistemología de las ciencias y la historia de la ciencia, bueno, justamente la epistemología, y la gran pregunta de Kuhn es cómo progresa la ciencia, ¿no? Y él dice que hay dos maneras, por supuesto, progresa a través del avance de la teoría, de la teorización, y hay dos maneras de avanzar la teorización. Una manera que es, digamos, toda la aplicación teórica que se hace cuando se funda un paradigma para desplegarlo, para desarrollarlo, para validarlo. ¿Sí? En el cual las diferencias teóricas de esas teorías estaría dada porque abordan, desarrollan, despliegan aspectos, pero no contradicen la matriz fundamental que sería el paradigma. Hay otro tipo de cambios, postula Kuhn en las teorías, que es las revoluciones paradigmáticas. Es que, ¿qué pasa cuando una teoría no solo no despliega, ¿sí?, el paradigma en el cual fue generado, sino que redefine el paradigma? Los ejemplos que da es ¿no?, el pasaje de Ptolomeo a Copérnico, podría ser Copérnico, en la física no era la misma el geocentrismo tolemaico que el heliocentrismo copernicano. Para eso, ¿sí?, hubo que cambiar toda la estructura de pensamiento que la sostenía. En ese sentido, está circulando por Facebook una frase que dijo Alfredo que me parece pobre, que es: una idea reemplaza otra idea. No, nunca una idea reemplaza otra idea. Son sistemas de ideas que reemplazan sistemas de ideas. No hay, una idea sola no reemplaza ninguna idea. Es un sistema de ideas. Una de las cuestiones más asombrosas de la idea, de una de las características más significativas del cambio de paradigma, es que ningún término del paradigma posterior, ¿sí?, es comparable, o sea, es la redefinición de todos los términos. Un nuevo paradigma implica una redefinición de todos los términos, incluso el agregado de unos y el rechazo de otros, pero bueno, es una refundación de la armazón conceptual. Y a mí me parece que Lacan, el gran problema de Lacan era que no podía ser explícita lo digo así, su revolución paradigmática. La hipótesis que sostengo es la que Lacan menciona en La distancia de la letra, así al pasar, que es cómo escribía Leo Strauss, que era menciona un ensayo de Leo Strauss que dice cómo escriben los perseguidos, ¿no? Yo digo que Lacan tiene una escritura del perseguido, que Leo Strauss despliega perfectamente las características, nunca hay que definir
los conceptos centrales, siempre hay que definir marginalmente, siempre tiene que sonar medio contradictorio, no tiene que sonar... No. Hay un lo digo así, hay una manera, un estilo, justamente, que me parece que... o sea, fíjese lo que les digo, en Lacan hay una teoría que nadie develó hasta ahora, nadie develó, digo, porque lo que me parece que hizo el milerianismo con su establecimiento, entre su establecimiento y su elucidación, lo digo así, reformuló la teoría de Lacan en términos freudianos, el paradigma freudiano. Digo, eliminó, lo digo así, todo lo que hacía diferencia de paradigma, entonces pulsión de Lacan y pulsión de Freud es lo mismo. El goce, expulsión de muerte más libido. O sea, como Miller usa fórmulas para hacer una equivalencia que yo creo, les invito a empezar a pensar alguna vez. Partamos de, como hacemos con los pacientes que no entendemos Lacan, no entendemos, no presupongamos, y efectivamente hay que ver si, y en esa estoy, y espero poder publicarlo prontamente, si, como hay toda una teoría en Lacan, ¿sí? Lo digo así, cuyo fundamento tiene que ver, por un lado, la ciencia en términos de la epistemología, como él piensa. Fíjense que Lacan ubica a Descartes porque ahí hay un cambio en la noción de realidad, y la idea de realidad de Lacan no va a ser como la de Freud, una realidad interna, una realidad externa. La realidad es en inmixción. Sujeto es un concepto que da cuenta del orden de realidad como lo piensa Lacan, que no es el individuo freudiano, sino, lo digo así, es la significación compartida con el otro que sostiene la realidad. La eficacia de eso. Decíamos que el problema del sujeto se inaugura algo así como, y que tiene mucho que ver con el problema que inaugura la ciencia, ¿sí? Bueno, entonces, lo digo así, si no tenemos nunca la certeza del significado absoluto, ¿no? Es el drama de la ciencia, no hay nunca, no hay una teoría final, ¿no? Que cierre todo, con lo cual, ¿de qué nos agarramos? ¿De qué nos agarramos? Si ya no es la realidad externa la que va a confirmar la teoría, fíjense, que era lo digo así, para la lógica empirista, era eso lo que sostiene. ¿Qué sostiene la realidad? Y ahí Lacan introduce un gran concepto que es el otro, la función del otro. Lacan viene a romper con el paradigma naturalista de la representación freudiana, representación lo simbólico desligado de lo real como naturaleza, viene a reformular el sujeto y propone el sujeto de la significación. El sujeto es, lo digo así, esa relación al otro que vía significante sostiene la realidad. Yo creo que el tipo que mejor leyó a Freud, como suele ser, no fue dentro del psicoanálisis, sino fue creo que es semiólogo, lingüista, filósofo, se me fue el nombre, Ricoeur, Paul Ricoeur. Paul Ricoeur dice, en Freud hay una hermenéutica y una energética. Lo dice así. Lo dice así. Ubica lo mismo que dicen que dijo Heidegger de Freud, un biologicismo a ultranza, ahí viene la energética que ve Ricoeur, y por otro lado, una hermenéutica, los símbolos y demás. Este dualismo constitutivo del paradigma naturalista, lo digo así, naturalista freudiano, determina, yo creo, que es una oposición entre lo simbólico entendido como la conciencia y las representaciones funcionando en el aparato psíquico, es el modelo del proyecto, ¿sí? Y lo digo así, y la energía externa que incide en el aparato, como lo real de la naturaleza, digamos, así, es un modelo que opone real y simbólico. Es el fundamento, lo digo así, esa es la base que yo creo que Lacan viene a desbancar. O sea, él dice, no, la realidad, no hay realidad psíquica, realidad real. Fíjese qué interesante cómo Lacan dice, ¿cómo se sostiene la realidad? Para un empirista sería, y porque hay una realidad real allá que conecta, ¿no? La representación conecta con algo real, diría, ¿no? Y para Lacan dice,
lo que sostiene la significación es el otro, es la función significante del otro. Yo creo que básicamente esa sería la posición en la que yo tengo. De los otros Lacan que se están abriendo, hay varias líneas, hay una línea más Foucaultiana, entiendo yo, ¿sí? Que me parece no traza bien la diferencia de qué habría aportado, la diferencia entre Freud y Lacan. Eh, Hay una línea más formalista, me parece, que presupone algo así como que Lacan quiso formalizar el psicoanálisis y para mí no, utilizó las herramientas formales para pensar los conceptos, pero no intentó una formalización del psicoanálisis, lo que no quiere decir que no se pueda formalizar axiomáticamente como otra ciencia, lo que está haciendo Rocío, está muy bueno eso. Rocío Lisbeth de Morelia, ¿no? Ella está trabajando acá en algo que ya tiene su historia, porque ya hay intentos de eso, de pensar la estructura en términos de lo que sería la epistemología estructuralista, la estructura del psicoanálisis, ¿no? Pero lo que yo digo es, y me parece como que me ha ayudado muchísimo, es el dualismo freudiano, ese dualismo por un lado naturalista, simbolista, yo creo que ha dado lugar a los dos grandes extravíos ontológicos, digo así, ¿sí? Del psicoanálisis. Uno es el postfreudismo, ¿sí? Que lo digo así, ontologizado la función de la conciencia, ¿sí? Ha supuesto, lo digo así, en el sentido de que el psicoanálisis lo que tenía que ser una conciencia adaptada, normalizada al objeto, y por otro lado el poslaganismo, que ha puesto el eje en el otro polo, en el polo natural. El problema es la no simbolización de lo real, del goce, ¿sí? Digo así, el fundamento, lo que da cuenta, insisto, esto de los límites de un análisis. Ese límite naturalista de análisis, además de consecuencias tremendas, digo, como por ejemplo la presuposición, la justificación, ¿sí? Sobre todo, que es la canallada más grande de los analistas, justificar la ineficacia del análisis, ¿sí? Porque en el caso de los postfreudianos, porque el yo no se dejaba, no permitía normalizarse y adaptarse, y en el caso de los poslacanianos, el exceso de goce, imposible de elaborar. No digo, en ese modelo son límites. Lo que yo creo que Lacan, el modelo de Lacan, y en ese sentido es el paradigma de Lacan, no parte de ese dualismo. Lo digo así, en este caso el dualismo de Lacan es la relación al otro. Hay otro. Hay símbolo y hay otro funcionando. Digamos que el paradigma lingüistérico es esa lectura de Lacan en relación al símbolo y al significante y al otro. Eso Sí, sería... sí, yo creo que Lacan se anima a decir que él tiene una teoría lingüística, ¿sí? Del mismo modo que Lévi-Strauss dice que tiene una teoría antropológica, ¿no? Apelando a la lingüística fundamentalmente. Por ejemplo, hay ahorita como... De repente ha habido como un auge del estudio como matemático del psicoanálisis. Y bueno, el paradigma lingüistérico, entonces, digamos, apunta a que la lectura de Lacan va más hacia el lenguaje, hacia el significante, más que a algo matemático, porque parece que ahorita hay mucho auge. No. Yo creo que Lacan hace lo mismo que hizo Lévi-Strauss con la antropología, que se valió de la lingüística estructural, ¿sí? Para proponer, por ejemplo, un modelo, ¿sí? de cómo se organiza la combinatoria de las relaciones de parentesco. Yo creo que Lacan hace exactamente lo mismo. Él está pensando, pero lo digo así porque hasta ahora el único que lo dice así soy yo. Él usa un modelo lingüístico, ¿sí? para pensar el psicoanálisis. ¿Cómo? Bueno, por eso les digo,
Fíjense que para Freud el problema es naturaleza-cultura. Malestar de la cultura. Lo digo así, lo psíquico para Freud, por eso no es histórico. Para Freud lo psíquico, ¿sí? Es, lo digo, la relación que hay, ¿sí?, entre las restricciones simbólicas de la cultura y las tendencias indomeniables de la pulsión. Entendida la pulsión naturalistamente, como algo orgánico, algo que viene del cuerpo. Retomo tu pregunta por si no se grabó. ¿Qué relación hay entre los modelos formales y psicoanálisis? ¿No? Que efectivamente, yo creo que la posibilidad de un otro Lacan que no sea el Lacan de Miller está fuertemente ligada a justamente qué valor tiene todo eso, lo que el poslacanismo y el milleranismo hizo de lado, ¿no? Que es, ¿no? Por eso decía, hay varias cuestiones respecto de la relación a lo formal en psicoanálisis. Por un lado, una cuestión histórica. Lo digo así, cuando se empezó a pensar en términos abstractos matemáticos, que eso es para coger el inicio de la ciencia, se cambió la relación a la realidad. No se supone una realidad última y dada, sino lo que se supone es que hay conjeturas, hipótesis, y eso es lo que sostiene. En algún sentido se perdió a Dios, ¿no? La garantía absoluta, ¿no? El SDA sin barrar el significado del otro. ¿Sí? Ahora, lo loco para pensar es que eso, lo digo así, pensar en términos formales es vaciar el significado, no pensar en términos de qué significa no es lo pensable, ¿eh? Es el pasaje que yo digo, lo pensable a lo razonable. Es dar cuenta de lo que se piensa en términos lógico-matemáticos. Es lo que ubica también Heidegger, la proposición. Es la proposición lo que sostiene el mundo. Ahora bien, lo digo así, para el paradigma precedente, el mundo se sostenía sin ninguna lectura. En tal caso, lo digo así, habría algún más allá que quizás no podemos leer, pero está ese más allá. El cambio que opera la ciencia, ¿sí? Lo digo así, la realidad es lo razonable, ni más allá ni más acá. ¿Sí? El punto que ubica muy bien la epistemología de Coiré, de Kuhn, etcétera, es que se rompe, me parece, una relación de garantía con lo otro como realidad. ¿Sí? O sea, no es la realidad trascendente la que sostiene, ¿sí?, la validez del saber o de lo razonable, sino es la exigencia del otro, en el sentido de lo que Descartes va a fundar, que es el método. Si se sigue un método lógico Mateo, llegamos a una proposición de saber que nada tiene que ver, dice Descartes, con lo que sentimos, lo que percibimos. Es una pura operación racional. Para Lacan, eso da cuenta, ¿sí?, del psicoanálisis, porque lo digo así, volviendo. Decíamos que Freud es la relación entre naturaleza y cultura, es un problema humano universal. Lo psíquico se funda así, ¿no? Y lo inconsciente para Freud es efectivamente el conflicto que hay entre el instinto y la cultura. Cuéntenmela como quiera, pero en el fondo todo se dirime así para Freud. Hay algo de lo simbólico que no recubre lo real, dicen los lacanianos. Para Lacan el problema es otro. Primero, lo psíquico para Lacan primero sufre una transformación estructural con la ciencia. O sea, ya la realidad no es la misma. La realidad tiene que ver justamente con la significación compartida, no es que hay una fuente de revelación a la que se puede acudir. La ciencia rompe con eso. Es lo razonable que podamos razonar. Sí surge ahí con muchísima importancia la función del otro, que en ese sentido la comunidad científica es el otro que garantiza que los enunciados sean válidos o no y la razonabilidad no. Es muy interesante porque la historia que cuenta Kuhn de su concepto de paradigma termina preguntándose, pero al final, ¿qué hace que un paradigma se imponga al otro? Porque, por ejemplo, ¿no?, digámoslo así, la teoría de las cuerdas o los núcleos reversibles, la teoría de la física súper compleja, pero que son válidas las dos. ¿Qué hace que una sobre otra? Si no son los hechos, si no es la realidad, ¿qué hace? Es muy interesante, como dice Kuhn, es el consenso de la comunidad científica. Como es la función del otro la que sostiene el saber. Del otro, el saber científico, digamos así,
lógico formal, ¿no? Oye, Martín, digamos, para ir Eh, cerrando este diálogo, tengo una pregunta. Hace ratito que mencionabas que, bueno, no hay una teoría. perdón, ahora me la sé, pero te quería terminar de responder a tu pregunta. Sí, sí, sí. Yo creo que en este momento, en relación a lo formal, primero no sabemos muy bien por qué Lacan apeló a lo formal. Yo, mi impresión es que su apelación a lo formal es para sacarse la metafísica naturalista que traía Freud. O sea, para sacarse lo real entendido como naturaleza. O sea, él toma este movimiento porque justamente él considera que el psicoanálisis está lleno de significados ya instalados y él propone una relectura del psicoanálisis en clave formal. Por eso, me parece, apela a modelos básicamente formales. Y acá viene la gran discusión que yo tengo con algunos de los grupos que están. Cuando Lacan usa los modelos formales, está hablando, lo digo así, el modelo formal es digámoslo así, por ejemplo, compacidad, como modelo para pensar en el goce. La gran discusión que yo tengo con algunos que están en esa línea en este momento ¿es un modelo compacidad o no? ¿O es la realidad misma? La gran discusión es que muchos creen que los modelos son la realidad misma, en el sentido que habría un psicoanálisis formalizable. Yo creo que no. Yo creo que son modelos para pensar conceptos. Del mismo modo, lo digo así, que Lévi-Strauss usó la lógica de grupos de Bourbaki para pensar la combinatoria de las estructuras de parentesco, a mí me parece que Lacan usa modelos para pensar sus propios. Bien. Termino brevemente porque me interesa mucho tu pregunta, porque es uno de los grandes debates que hay hoy. Eh, eh, que es efectivamente qué valor tiene la formalización, si la formalización da cuenta del concepto o es modelo del concepto. Me parece que esa es la gran diferencia. Me parece que hay muchos que creen que la formalización es el concepto, es la manera de conceptualizar. Hay muchos que creemos, me parece, hay otros que creemos que la formalización el modelo es formal, pero es un modelo, cuando Lacan habla de compacidad para pensar goce, no es que el goce es compacidad, son dos cosas distintas, es un modelo formal. Cuando Lévi-Strauss habla, ¿sí?, del grupo de Bourbaki para dar cuenta de las estructuras elementales del parentesco, usa ese modelo, ¿sí?, para pensar un concepto que es el parentesco, la combinatoria de parentesco, ¿se entiende? Yo, digamos, me parece que hay dos grandes problemas hoy en relación a lo que abrió Apola, ¿sí? Por un lado, esta diferencia que es fundamental. En realidad hay otra previa que es, por eso en un punto yo he abierto, me abrí de Apola y hago mi propio programa de investigación, fundo mi propio programa de investigación, porque a mí me parece que el programa de investigación de Apola es filosófico. Digo, el biologicismo, el individualismo y el nihilismo me parece que son maneras de pensar problemas, si querés, desde la filosofía, antropología, sociología. A mí me parece que es necesario un modelo, un programa de investigación científico, psicoanalítico, no filosófico. Y el programa de investigación el cual yo estoy embarcado tiene que ver justamente con esto que he venido desplegando a lo largo de todo nuestro encuentro, que tiene que ver cómo entendemos la relación entre el psicoanálisis de Freud y el psicoanálisis de Lacan. Mi impresión es que hay una lingüística, lo digo así, que Lacan propone un paradigma fundado en la lingüística estructural, digámoslo así. No alcanza a decir que formaliza. Por eso insisto, y ahí va mi postulación de paradigma lingüistérico. Se trabaja, a mi criterio, mucho en esquemas formales y me parece bastante poco en lingüística, cuando que un significante representa a un sujeto para otro significante, es la teoría del representamen de Peirce, y es lingüística pura. Se tiende a olvidar la cuestión lingüística y justamente, fíjense esto, ¿no? En el paradigma freudiano el problema era las fuerzas de la naturaleza pulsionales versus la coerción simbólica de la cultura. En el paradigma de Lacan es cómo se sostiene la significación con el otro, cómo hay un significado común con el otro.
Por ejemplo, ahí el concepto phi es clave. Ahora, ¿cuál concepto phi? Y yo no sé, ¿viste? Hay tanta Babel ahí que, bueno, no se puede salir de eso. Mi diferencia con otros colegas, como por ejemplo Diego, que respeto muchísimo, ¿no? Diego González, es justamente, él hace algo muy, me parece, muy rejuvenecedor como actitud epistémica, que es él funda sus conceptos, ¿no? Los define, en el fondo estamos haciendo todos lo mismo, ¿no? Yo creo que no se trata de qué significa para mí o inventar conceptos para mí, yo estoy en algo, digamos, previo, que es tratar de yo poder ubicar cuál es la teoría de Lacan. Y en ese sentido es una teoría lingüística, digamos, que apela a la lingüística como fundamento estructural, si quieren, la relación a la ciencia, y que en tal caso, digamos, tiendo a pensar, los polacanianos piensan, digamos, la evolución de esa teoría en ciclos que ellos mismos definen. Y Lacan abandonó dicen así, abandonó el estructuralismo. Y Lacan en 1975 dice, yo tengo una idea de estructura distinta a otros, pero yo tengo la idea de estructura. En el año 75, o sea, no abandonó nada. Digo, ahí hay una maniobra muy compleja, que fue parte de la maniobra de reinterpretación, que yo creo que se puede pensar que el poslacanismo reinterpreta, ¿sí?, a Lacan, lo vuelve a meter en el paradigma freudiano. Por eso el goce pasa a ser la naturaleza esa a la que se ponía lo simbólico en Freud, ¿sí? Toda la idea de lo real como naturaleza, como carne, como sustancia, digo, esa es la reinterpretación, digámoslo así, freudiana, ¿sí?, de la obra de Lacan. ¿Por qué consideras que el modelo lingüístico está se ha abandonado o no se ha retomado? A mí me parece que se ha hecho mucho énfasis en la relación a la ciencia, ¿sí?, a los modelos formales de la ciencia, y se ha hecho poco énfasis en el gesto que tuvo Lévi-Strauss, ¿sí?, que pudo, lo digo así, tomando la lingüística estructural, ¿sí?, pudo dar cuenta de conceptos propios de su disciplina, la antropología, ¿no? Me parece que se piensa mucho la relación a la ciencia y se piensa poco, ¿sí?, la relación a la lingüística. Cuando, fíjate que al menos en el esquema que yo te di, la clave, ¿sí?, en esta relación, lo digo así, del individuo hablante con su entorno, ¿sí?, básicamente esa relación lo digo así, el elemento que está ahí que hay que definir es lenguaje. ¿Qué significa el lenguaje? Freud tiene una teoría del lenguaje bien empirista, ¿sí?, bien deitaria de su epistemología, y que es que él cree que el lenguaje, ¿sí?, se sostiene en un referente externo, refiere cosas. Es un lenguaje, digamos así, una teoría representacional del lenguaje como representación. Lacan tiene otra, que es la teoría significante del lenguaje, donde el lenguaje, lo digo así, el referente no está por fuera del lenguaje. El lenguaje, el funcionamiento del lenguaje estructura la realidad. Si el inconsciente está estructurado como un lenguaje, es porque la realidad está estructurada como un lenguaje. Esa es la tesis que bien dice Leo Strauss, que Lacan nunca va a decir porque es previa y es mucho más fuerte. Que la realidad está estructurada como un lenguaje quiere decir que lo que para nosotros hoy hace realidad no tiene nada que ver con la materialidad física, sino tiene que ver con la significación, que hay un común que nosotros habitamos. Ese común, el phi, ¿sí?, es el que organiza ese común, el que organiza el valor de los significados. Es una noción de realidad justamente que no es interna, es con el otro. Y lo real para Lacan no tiene nada que ver con la naturaleza. Lo real para Lacan, lo digo así, es el marco de lo imposible de significar. Nuestra significación opera simbólicamente en un marco, ¿sí?, de posibilidades, no se puede significar todo.
ese marco para Lacan es lo real, en algún sentido, ¿sí? Lo real en lo imposible de operar, de tramitar simbólicamente por una, digamos, por la estructura que está en lo simbólico. De ahí lo que hablábamos, lo genial que Lacan ve en Frege, aún antes que se demuestre, porque Lacan dice Frege tenía razón cuando Frege estaba objetado aún por los matemáticos. O sea, Lacan se muere y recién después de la muerte de Lacan, un tipo ubica que efectivamente Frege tiene razón cuando piensa que hay número porque hablamos. Hay número porque hablamos, porque hay conceptos. Lo que Lacan encuentra en Frege es que la realidad del número participa de algo así como la realidad del concepto. Es súper complejo, si quieren. Pero ¿de qué hablamos cuando hablamos de realidad? Ese es el punto. Y si hablamos de realidad común, para Lacan creo que hay dos grandes elementos que arman ese común y que es donde él va a poner a funcionar el operador fálico, ¿sí? Que es el sentido, la significación y la sensación. Es ahí donde Lacan... ¿Y qué quiere decir phi? Quiere decir que hay un común. ¿Qué quiere decir que hay un común? Quiere decir que nosotros estamos hablando hace un montón de tiempo y queremos entendernos, porque participamos de los significados que circulan. O sea, queremos tener significados en común. Si hay un uno, ese es el uno del que hablamos. Si hay un uno, hay realidad. Hay una unidad simbólica de la realidad que ordena los valores de lo significable. Si no hay uno, se puede significar cualquier cosa. Porque siempre, si hay algo que cierra ahí en ese uno, ¿sí? Ahí opera phi. ¿Sí? Phi tiene mucho que ver, phi es la manera en la que se organiza el campo una vez que se hace uno, y hace uno justamente, me parece, efectivamente, eso es lo que sostiene la realidad. Si no hubiera uno, si no hubiera un común posible en los significados y las sensaciones entre los humanos, el significado común o la sensibilidad común, organizada, ¿sí? Estructurada, ¿sí? Si no hubiera eso, ¿cómo se explica el orden social? La diferencia de los animales es que no tenemos relaciones de instinto. Ese es el gran pasaje. Freud no deja de caer, y por eso Lacan insiste con Triev, no se debe traducir como instinto, y la obsesión de Lacan. Freud no se deja de leer, ¿sí? Como un dualismo pulsional, racional, simbólico. Y no se deja de leer porque eso en algún punto está en Freud. Es así. Lacan es el que da el paso, efectivamente cambiando el paradigma. Me parece que lo que lo que produce Lacan es reformula la idea que tenemos de realidad. Es una realidad significante. Yo decía, el paradigma naturalista de Freud tuvo dos grandes detenimientos, uno por la vía, digámoslo así, de lo simbólico, que fue el posfreudismo, que supuso que era una terapia para normalizar la relación a los objetos, y otro es el poslacanismo, que supone que el psicoanálisis ayuda a lidiar con lo no representable. Yo creo que Lacan esos límites no los tiene, el paradigma lingüístico. Tiene otros que yo ubico más, es un problema bien de época, en la relación al saber. Me parece que el límite justamente del análisis no tiene nada que ver con ninguna naturaleza pulsional. En ese sentido digo, a mí me parece que el goce es posible establecerlo a nivel del significante. O sea, necesitas el funcionamiento del significante para entender el goce, necesitas el funcionamiento del significante para entender el sentido, cómo funciona el sentido, y me parece que en tal caso los límites del análisis en el paradigma lingüístico son muy distintos a los del paradigma freudiano, que siempre son o la naturaleza de la cosa como obstáculo, el goce, ¿sí? O la naturaleza de lo simbólico, ¿no? Lo simbólico como limitado. Decía un poco para cerrar, a mí me parece que concebir la enseñanza de Lacan como un nuevo paradigma permite no solo resolver problemas que se disuelven, ¿sí? En el sentido de no se puede pensar el objeto, la satisfacción y la significación por fuera del significante. O sea, hay una teoría
de teoría lingüística, ¿sí? Del significante funcionando, y te diría, me parece hoy, nada, esto ni se discute, pero diría, hoy los problemas el problema del psicoanálisis es lo que Lacan decía, el triunfo de la religión, y que es que ya nadie quiera pensar nada, que no tiene sentido pensar. Acuérdense que Lacan ubica el nacimiento del inconsciente, ¿sí? Como respuesta al movimiento cartesiano, ¿sí? De suponer una realidad razonable. Estamos dentro de un ciclo, y ya un poco para hablar de historia, un ciclo que capaz se inicia con Descartes y que capaz se está cerrando. Hay un retorno al medievalismo, ¿sí? En lo que está pasando en Brasil con Bolsonaro, digamos, hay un rechazo de la racionalidad. Lo que pasa con la vacuna del COVID es increíble en ese sentido. Hay un rechazo profundo de la ciencia y un retorno, me parece, al fundamentalismo. El problema de la ciencia es lo desamparado que te deja, porque si nuestra realidad es la razonabilidad que podemos tener de eso, en el fondo eh, no hay nada que sea la realidad, ¿no? Y efectivamente, yo creo que se termina el psicoanálisis cuando ya nadie quiere saber nada. Con otro, quiero decir, ¿no? Sí, con otro. Es interesante ahí como, por eso digo, es una teoría lingüística y una teoría de discurso también, el psicoanálisis, ¿eh? ¿Cómo lo piensa Lacan? La gran pregunta es si podemos cambiar la realidad con palabras. Esa es la gran pregunta. El posfreudismo y el poslacanismo fueron por la vía de que no, de la realidad no se puede cambiar. Lo que se puede cambiar es la conciencia, ¿sí? O la relación a la realidad. La conciencia es real, el posfreudismo, ¿sí? La relación a eso. Yo creo que el paradigma lingüístico de Lacan dice sí, claramente que se puede cambiar la realidad con palabras. Porque la realidad es un hecho de discurso, no es una realidad por el discurso. Vos me dirás, pero bueno, pero las cosas, la naturaleza física, sí, pero la realidad humana, eso entra como significante. Todo lo que pueda ser recortado como realidad siempre es en relación a algún significado. O decime vos algo de tu realidad y de tu mundo que no pueda ser planteado a partir de un significado. Algo que no tenga significado. Vivimos una realidad de significado. Y esa realidad se sostiene, ¿sí? Con el otro, con la función del otro, como aquello que permite el cierre de la significación y también el cierre, que la significación funcione y cierre, de algún modo ahí viene el uno, con algún valor, y con la sensación. Ahí tenemos el goce, y el goce fálico, en el sentido de algo que puede entrar o no, ¿sí? ¿Qué pasa con lo que entra y con lo que no entra en esa relación? Bueno, justamente el valor del significante fálico ahí es la proporción armónica, algo que permite articular dos cosas distintas. Ese es el valor que hay que pensar de la introducción del significante fálico por Lacan, que es la significación fálica. Yo no digo que haya llegado a entender a Lacan, porque eso está perdido, es verdad. Me parece que no tiene sentido que yo diga, dijo Lacan. Me parece que hay un laburo más humilde y más productivo, que es, bueno, yo encuentro esto y lo presento. Como programa. Mi programa de investigación, yo he dejado el programa de Apola, mi programa de investigación hoy tiene que ver con esto, digamos, que hay una diferencia paradigmática entre Freud y Lacan que explica no solo las diferencias, sino también lo que entiendo yo son los extravíos, ¿sí? En el cual el psicoanálisis ha tendido a consolidarse, a ontologizarse en una relación, lo digo así, sujeto-objeto tradicional, ¿no? Y Martín, ahorita mencionaste que el paradigma lingüistérico tiene ciertos límites y son en relación al saber. ¿Cómo sería eso? ¿A qué te refieres con eso? Un análisis dentro de este paradigma, para que pueda ser operativo, ¿sí? Tiene que admitir
la participación del otro en la significación. Por eso Lacan dice muy claramente que la locura no puede entrar en análisis. La posición del loco, el que está en posición de locura, que es el que sabe cómo son las cosas, dice Lacan, eso es inadmisible, que es la posición del alma bella, ¿no? En este caso, lo que, digamos, el requerimiento para el análisis es introducir a otro, o sea, otra persona, en una pregunta sobre lo que es. En ese sentido, el sujeto de la ciencia es el sujeto del psicoanálisis. Para que pueda haber psicoanálisis, tiene que haber la posibilidad de que nos preguntemos cómo son las cosas. Si el otro ya sabe cómo son las cosas, si el otro ya sabe, lo digo en ese sentido, que Occidente esté avanzando hacia la locura del individuo, donde cada uno ya sabe. Y si cada uno ya sabe, el otro, ¿qué te puede aportar? No solo eso, por eso digo, a mí me parece que estamos viendo quizás, es muy preocupante, pero el agotamiento del iluminismo en esta época, ¿no? En el sentido donde, lo digo así, ya no es por la vía de saber que se vive, hoy te diría es por experiencia, se siente. En ese sentido, fíjense que Lacan funda, me parece, su sujeto en relación, yo les decía, a dos operaciones, el sentido y la sensación. Para Lacan, tanto lo que tiene sentido y lo que se siente no es sin el otro, es con el otro. Cuando me preguntan, a ver, la sensación, no lo entiendo, porque les doy el ejemplo de cualquiera que tiene hijos, sabe, ¿sí? Que tu hijo se da un golpazo tremendo y es capaz de llorar o no en función de cómo esté tu cara. Si vos lo miras como, ay, se mató, el pibe llora. Si vos lo miras con cara de póker, no les duele. Un análisis puede transformar que una penetración vaginal sea un horror doloroso o bueno, algo placentero, que cambian los nervios. No, es esta idea muy fuerte que todavía no admiten los psicoanalistas, es que la realidad está estructurada como un lenguaje. En realidad, lo digo así, es un sistema de significaciones y hay dos patas, te decía, como significación y como sensación. A mí me da la impresión de que Occidente va a que lo único que vale es la sensación, es por ahí el consumo, el capitalismo enganchado perfecto, una respuesta a la falta en ser. Si Lacan piensa en el grafo del sujeto, que en realidad es el grafo del sujeto, no el grafo del deseo, el grafo del sujeto piensa el que voy, ¿sí? Como esta, lo digo así, quién soy, que yo les decía que implica la introducción en la significación del otro, sabiendo que no hay significado absoluto, o sea, lo digo así, cada uno tendrá que dar cuenta de quién es. Podría ser que Occidente está resolviendo esa pregunta por la idea de soy lo que siento. Entonces lo que vemos como el problema de la posverdad, ¿no? Pues se puede decir tan fácilmente cualquier cosa, ¿sí? La gente adhiere a eso. Y porque lo siente, pero para pensarlo 2 minutos, no importa eso. Además, sí, y el sentir está trazado por el significante, está trazado por una relación con el otro, ¿no? No es nada más porque... Mi hipótesis es que no solo el sentido, la sensación, el gran olvido de los psicoanalistas es que es la sensación también. Como la sensación del paradigma freudiano queda del lado de la naturaleza, y no se ha hecho ese pasaje, no se puede pensar que la sensación es significante. No se acepta eso. Claro, En el sentido de, lo digo así, de que lo que yo siento en relación al otro, en mi cuerpo o a través del cuerpo del otro, no tiene nada que ver con la biología. Que alguien sea apetecible sexualmente no tiene nada que ver con la biología. Es el significante funcionando. Que yo pueda gozar, ¿sí? Penetrando sexualmente a alguien no tiene nada que ver con la biología. Y sabemos por los problemas que aparecen en el consultorio que no. El valor que tiene el otro, el valor sexual, pero es más fuerte lo que yo digo, lo que se siente es en relación al otro.
Esto lo digo porque el paradigma freudiano, su fundamento naturalista, que es también filosóficamente romántico, considera que la sensación es algo inefable, verdadero, y más verdadero que el saber, es decir, ¿no? Es ese ideal romántico, es la Wille de Schopenhauer, ¿no? Hay algo que viene en la naturaleza que va más allá de cualquier cultura y que eso es lo que comanda. Eso es toda una teoría romántica, diría. Lacan, ¿qué mueve Lacan? ¿Qué mueve en la relación al otro? ¿Por qué hablamos como hablamos? ¿Por qué nos pasamos hablando todo el tiempo con el otro? Porque tenemos que sostener un sentido, el sentido de nuestra existencia. Y cuando nos excitamos con el otro, o nos pasan cosas en el cuerpo con el otro, ahí también funciona el valor significante, el fi. Por eso acá habla Gosefal y Gosefal. Justamente la pregnancia que tiene hoy el paradigma freudiano lleva a que la gente piense que los afectos no tienen que ver con lo simbólico. Y si bien, y yo digo, sí, perdón, Adelante, no, adelante. Bueno, ¿ibas a decir algo? sí, te iba a decir que ese es un gran Dale. problema, el que la gente piense que no, los afectos no tienen nada que ver con lo simbólico, porque entonces, y si el analista continúa con esa idea, pues entonces, ¿cuál es nuestra práctica? ¿O dónde queda Bueno, nuestra práctica? todo el paradigma freudiano sostiene eso, Somos que entonces. hay algo de los afectos que... ¿O qué es el Ese es el límite. Ujú. Ese es el límite. Por eso los polacañanos dicen, no, mucho goce, no se puede hacer nada. Yo diría, no, busquemos la lógica. El paradigma lingüístico es profundamente lógico. No, busquemos la lógica de ese goce. ¿Por qué eso duele? ¿Por qué eso calienta? Hay una lógica ahí. Hay una complejidad más, por eso Lacan piensa el sentido, ¿sí? Separado de justamente el goce. Hay una cuestión más. Digamos que no es lo mismo una sensación, tener una sensación, que acceder al sentido. ¿Sí? No es lo mismo el sentido de la sensación. Jouissance es yo oigo sentido. Podría ser que ahí el oigo haga referencia al cuerpo y algo así lo digo, es en la tramitación de la unidad de sensibilidad en el cuerpo el goce. Es cómo se organiza la sensibilidad con el otro. Y efectivamente ahí tiene que haber un uno. Si no hubiera un uno, en algún punto, si no fuera significante la sensibilidad, eh, no se entiende Foucault. ¿Qué dice Foucault? Es histórica la sexualidad. Occidente tiene una necesidad de ubicar en lo sexual diferencias que se están borrando históricamente en otros contextos y es esencialmente en ese punto la sexualidad está súper presente en el pensamiento, no está reprimida en lo que dice Foucault, ojo. Eh, pero ¿qué es la sexualidad? ¿Es algo que tiene que ver con el instinto? Todo el, todo el paradigma freudiano piensa, bueno, la pulsión, el límite entre lo psíquico y lo somático, y siempre hay un más allá, y vas al hospital y al paciente que está, viste, totalmente. No, los caños, decimos en el hospital, son los que. Y efectivamente a Lacan se le decía, usted no habla de los afectos, y él decía, yo hablo todo el tiempo de los afectos. Lo que pasa es que dentro del paradigma freudiano no entra, ¿sí? Toda la conceptualización significante del afecto, porque para Freud el afecto es energía natural, digamos así. Sí, es, Martín, no, pues, A nivel clínico, a mí me parece que produce tiene muy buenas consecuencias este paradigma porque te permite salir de las dos grandes posiciones de poder, de adoctrinamiento que tiene el analista, el que enseña a saber hacer con el goce y el que enseña, lo digo así, adaptarse, que era por freudiano, ese está pasado de moda ahora. El analista analiza, y análisis es la clave. Somos herederos del paradigma freudiano en el nombre que tiene nuestra disciplina, que es psicoanálisis. Porque
presupone que es el análisis de algo que es la psique que está dentro de nosotros y que tiene sus relaciones con el organismo, ¿no? Tomás Pal avanzó, a mí me parece que hagámoslo, ¿no? No importa, pero es necesaria una reformulación del nombre de nuestra disciplina, porque me parece que nadie, el pasaje que hace Lacan es que no piensa en lo psíquico, ¿sí? Como una instancia individual interna que se analizaría dentro de cada uno. Y Tomás Pal propone alio análisis, alio por otro. Yo propongo otra, ya la tiro, ya que estamos, la tiro acá. Dicho análisis. Ditaralis. Nosotros analizamos dichos, por eso en ese punto, lo que decíamos antes, no hay ningún problema con la virtualidad. Nosotros trabajamos sobre el discurso. Ningún problema para analizar. Puede ser que haya problemas con la virtualidad para que alguien se analice. Pero en tanto analistas no hay ningún problema con la virtualidad. Siempre que haya ahí, ¿sí?, un dicho, un entredicho, ¿sí?, habrá chance. No quiere decir que todo sea analizable. Por ejemplo, los locos no son analizables. Para que el loco se analice, tiene que, de alguna manera, salir de esa posición donde ya sabe y tiene que aceptar que en la significación participa el otro. O sea, que algo pueda cambiar de significado con el concurso del otro. Por eso decía, hay algo que me parece que el analista ofrece que tiene mucho que ver con la idea, el paradigma de la ciencia, que es una operación de saber y análisis sobre lo dicho. Por eso requiere una relación a la palabra particular, no cualquiera está en relación de analizarse, porque no cualquiera tiene una relación, lo digo así, a la palabra y al otro que permita el análisis. Hay muchas relaciones a la palabra que no pasan por el otro, los logos. Por ejemplo, las teorías post-freudianas que se dirigen hacia la adaptación del sujeto. ¿Hacia la? Hacia la adaptación. ¿Hacia la? Que se dirigen bueno, eso es lo que yo digo, son las recaídas ontológicas, ¿no? O el problema es adaptar la conciencia, ¿sí? O el problema es soportar el goce. El lacanismo es lo mismo, pero en el otro polo. Te enseña a adaptarte al goce. El posfreudismo te enseñaba a adaptarte y a gozar con lo que, esto te enseña a gozar con lo que hay, digámoslo así, ¿no? Son las dos maneras. Yo creo que no puede haber otro post en psicoanálisis, es lo que digo. Porque el paradigma freudiano daba para estos dos desvíos, creo yo. La recaída en el fondo es una recaída que rechaza, me parece, la eficacia simbólica, que es lo más difícil, que es lo que más nos cuesta aceptar. Por ejemplo, hay toda una teoría política, el marxismo, que presupone que, ¿sí?, la infraestructura material está determinada por la superestructura ideológica, y que lo fundamental es lo material. ¿Qué estamos viendo hoy en el mundo con la posverdad, la fake news? Es simbólico, son operaciones simbólicas a una escala masiva. Digo, tenemos muchos argumentos para pensar en que Lacan pudo haber tenido razón en pensar que la realidad, la sexualidad, lo que se siente, lo que se piensa, lo que se entiende, tiene que ver con el lenguaje funcionando. Y eso, como te decía, resuelve los límites freudianos, que son, no es ni adaptar la conciencia, ni presuponer que no se puede cambiar el goce. Se puede cambiar el goce, se puede cambiar de gozar, se puede en un punto presente, pero no es adaptando al individuo respecto del afuera, es cambiando el sistema, o sea, cambiando la estructura del sujeto, diría yo. ¿Cómo opera un psicoanalista? Digamos, en el paradigma lingüistérico, bueno, opera, lo digo así, reestructurando el sujeto. En el modelo de la topología geométrica era el corte por la línea media de la banda de Moebius. En el nudo, la topología del nudo, ¿sí?, es, lo digo así, desanudar, que se anude sin síntoma la estructura. ¿Qué quiere decir? No sé. Pero bueno, digamos, son maniobras. Ahí yo apuro a los formalistas y digo, bueno, pero pará. Usamos el modelo de sujeto, por ejemplo, en la topología, pero ¿qué estamos pensando ahí? ¿Qué está? O sea, ¿se entiende el paso más que yo digo? No es el concepto,
Moebius no es concepto psicoanalítico. Moebius es un modelo que sirve para explicar una concepción de sujeto, que incluso creo yo que Lacan va a cambiar después con nudo. Pero ¿qué relación hay entre toda la geometría topológica y el nudo? Hay relación, ¿eh? Hay relación. Yo creo que ese pasaje lo da, entre otras cosas, cuando puede ubicar, lo sí que simbólico, imaginario y real, por Frege, sobre el soporte de la realidad. Y eso lo piensa con Frege, pero eso no lo vamos a desplegar hoy, porque dijimos que en otro momento. Pero bueno, si yo tuviera que hacer una síntesis, yo creo que se resuelven muchísimos problemas clínicos y teóricos si partimos de la idea de que hay una novedosísima teoría en Lacan, ¿sí? Que no tiene nada, que hace que los conceptos que nosotros conocemos en psicoanálisis no tienen nada que ver con lo que planteó Freud. Nada. O sea, en el sentido de paradigma son inconmensurables. ¿Qué dijo Lacan? Hoy no sabemos, tenemos como en un caso clínico distintas lecturas, veremos. No digo que yo tenga razón, digo, yo sigo la pista que me parece más razonable, la que me interesa y la que, qué sé yo, la que va. Salgo, me parece, el programa filosófico de Apola hoy no puede dar cuenta, es necesario un programa psicoanalítico. Y me parece que podría ser cómo se entiende realidad, cómo se entiende inconsciente. Para Freud la realidad es el encuentro entre la cultura y la naturaleza, el instinto, y el inconsciente es el conflicto entre ellos, cuando eso no funciona. Para Lacan, ¿no? La realidad es la significación del sujeto, se despliega ahí, ¿sí? Y lo inconsciente, digámoslo así, son las deformaciones de la significación que está dada por la incidencia del otro. Se tuerce algo ahí. Eso es posible siempre que, para Lacan, eso es posible no por el nacer. Digamos, hasta la ciencia, para Lacan no hubo inconsciente, como lo entiende Freud, como Lacan dice que lo entiende Freud, ¿no? El gran problema de Lacan, que Lacan nunca dijo yo digo. Dice Lacan, con lo cual sumó al problema muchísimo. Yo digo, pero no se entiende lo que digo, porque mi hipótesis es no se entiende porque lo que Lacan dice yo digo no lo puede decir explícitamente. Reviéntense estudiándome a ver si pescan algo. Estamos mucho mejor que hace unos 2 o 3 años, donde otro Lacan no tenía ni cabida en el mundo psicoanalítico. Yo creo que también por agotamiento, por el agotamiento del poslacanismo. Me parece que no se puede sostener hoy, ¿sí?, una práctica en Occidente moderno que apele a la mística, a lo inefable. No se puede pretender, digamos, que una teoría así fundamentada pueda ser accesible. Hay mucha gente que no. Lo peor no es solo la teoría, lo peor es que muchas veces los psicoanalistas funcionan como gurúes. De hecho, el uso abusivísimo del silencio de los analistas, ¿no es acaso la base de una sugestión? Quiero decir, si un neurótico va al otro para obtener una respuesta, y el otro no le dice nada, ¿sí? ¿De qué cura eso? Puede neurotizar muchísimo. De hecho, yo creo que el poslacanismo apunta a una salida loca del análisis. Loca en el más absoluto sentido. Me chupa un huevo el otro, hago la que se me pinta, hago la que quiero. O sea, la posición canalla. Justamente que hay que deshacerse del otro, ¿no? La famosa idea de libertad. Me parece que Lacan no opera ahí, justamente. No hay posibilidad de pensarnos sin el otro. Es al contrario, cuando no está el otro en el campo es donde nos perdemos muchas veces, ¿no? De eso por eso el psicoanálisis lo que oferta es una otredad que no existía hasta ahora en Occidente, capaz de, lo digo así, reestructurar la significación de la realidad. Hasta ahora hasta el psicoanálisis no existía eso, en términos de hable y diga, ¿no? Sin operación chamánica, sin hipnotismo, ¿no? Ese es el salto que da Freud cuando deja el hipnotismo. Dice, bueno, veamos las palabras si funcionan, porque lo otro, la sugestión, siempre funciona. Pero se necesita de un otro para que se sostengan. Si el analista llega y se pone en silencio,
pues tampoco hay análisis, ¿no? No hay operación. No hay operación para, Por para, eso digo, ese retorno de la sugestión, eso, vuelve la sugestión, vuelve la relación de poder sugestiva, que es muy eficaz, a muchos seguro que te funciona eso, todos lo hemos hecho además. Me parece al principio, ¿no? Salir como el modelo que había que estar callado. No se trata de que el analista no tenga que hablar, el silencio y el corte no tiene nada que ver con eso, que el analista hable o no hable. ajá, tiene que ver con una operación de Pero porque justamente conseguimos que hay una ese opera sobre la estructura del decir, no si le cortás lo que dice. ¿Sí? Si pensás en términos que hay una estructura que organiza el decir, que puede ser primero entendida, analizada, de por qué se dice las cosas como se dicen, y después cambiada. Básicamente eso. Se puede significar de otra manera. No, pues muy interesante, Martín, muy interesante el paradigma lingüistérico, y que bueno, al inicio de la conversación mencionabas cómo no había entre los psicoanálisis una teoría común. Y bueno, después de escucharte, Mm. algo común, o que podría ser común, sería esta retomar el modelo de la lingüística, ¿no? Esto que tú nos estás proponiendo, el significante en cuanto a un otro también, ¿sí? Podríamos tomarlo como, A ver, yo creo que lo que tienen como, lo que tendría como cualquier disciplina que se autodenomine psicoanálisis, ¿sí? Es una teoría del inconsciente. Y una teoría particular del inconsciente. Un inconsciente, ¿sí? Entendido en función de la historia, de la genealogía del quien habla o de la historia personal. ¿Sí? Ese sería el punto en común. Después tenemos dos grandes teorizaciones. ¿Sí? Una que es la freudiana, donde ese conflicto es el conflicto entre lo pulsional, naturalista y lo simbólico, y tenemos otra teoría que es la de Lacan, que ese conflicto está dado justamente porque, lo digo así, está dado por la incidencia en la significación y en la sensibilidad, ¿sí? De la función del otro, como soporte de la realidad. y ambas propuestas te Eh, posicionan de manera diferente ante el sufrimiento, ¿no? Una dirigida Son hacia... dos definiciones totalmente, mira, lo voy a decir en términos de Kuhn, inconmensurables. Son dos maneras de pensar la realidad, el psiquismo y el inconsciente que no tienen nada que ver. Eso es lo más difícil, creo yo, de digerir de Lacan, y creo que por qué Lacan no lo pudo decir explícitamente. Porque si lo dijo así y le fue como le fue, digo, lo excomulgaron, ¿no? Se tuvo que refugiar eh, en la École Nacional para poder seguir dando. Yo creo que el tipo calculaba que no lo podía decir, algo así como Nietzsche, que decía, yo escribo para 200 años, no para que me entiendan ahora. Yo creo que Lacan pescaba algo de eso. Y apostó a una que le salió, me parece que le salió pésimo. El yerno dijo, lo que no se entiende de Lacan es esto. Hizo pues lacanismo. O sea, hizo su propia. Hoy lo dice, por suerte, hoy por primera vez Miller lo dice así. Yo hice mi interpretación. Y es verdad, está bueno que lo diga. Ahora, bueno, el vacío que abre es, ¿y qué quiso decir Lacan con lo que dijo? En eso estamos. La diferencia que yo planteo, ¿sí? Es que no formalizó el psicoanálisis, sino usó modelos formales con el psicoanálisis. Eso lo digo para los formalistas, ¿sí? Y para digamos, para los sociologistas, los Foucaultianos y demás. Digo, me parece que no pescan ahí, en esa lectura, no pescan la diferencia que hay efectivamente entre Lacan y Freud. Tienden a suponer que hablaron de lo mismo. Eh, no sé, esta es ese resumen. Sigamos debatiendo en bucle si quieren estas cuestiones. Pero digo, a mí me parece que Lacan redefine la noción de psiquismo, redefine la concepción consciente. De hecho, la historiza, dice, no, el consciente hay desde la ciencia, ojo. Es un cambio en la relación que hay entre el lenguaje y la manera que se tiene que pensar la relación entre lenguaje y realidad.
pasa a ser fundamental el lenguaje porque hay que dar cuenta de la realidad. Quizás antes se hablaba menos, puede ser eso, ¿eh? Que en la Edad Media uno hablara mucho menos. No es necesario sostener ninguna significación de nada, ya uno tenía su lugar. Eh, Son temas súper complejos. A mí, en lo personal, lo que me sirve y lo que me funciona, si quieren como línea de lectura, y es el gesto para imitar, me parece que si es pensable algo, quiere decir que lo podemos discutir, lo podemos compartir, y podremos no ponernos de acuerdo, pero lo podemos decir. Lo que me parece tremendo de que ha pasado con el psicoanálisis me pasó a mí siendo residente, eh, en una presentación clínica, un comentario clínico, la residencia, la mitad psiquiatra, la mitad psicólogo, psicólogo de la UBA, o sea, formados en psicoanálisis, un psiquiatra preguntó, ¿y qué es otro, con mayúscula para ustedes? ¿Qué es eso? Eh, y me parece que hubiera pasado lo que creo casi seguro pasaría hoy en cualquier otro ámbito, que, hay enormes problemas para decirle al otro qué entendemos por cualquiera de los conceptos, y la remisión es, juro que se responde esto, bueno, eso en cada análisis. Hay una confusión tremenda ahí. Y una falta de fundamento teórico enorme. No quiero decir de eficacia clínica, porque a veces la cosa puede funcionar, pero una debilidad, ¿sí? No es casual que en Francia los psicoanalistas no tienen a más autistas, porque cuando se les pidió explicaciones, no es casual. En Francia, si sos psicoanalista, se decidió por salud no atender, porque los especialistas consultados digamos, no era posible aceptar una práctica así definida. ¿El problema cuál es, del psicoanálisis o de la teorización que tenemos? Yo creo que mucho del problema que tiene el psicoanálisis hoy es que no está teorizado, en el sentido que no se supone que la teoría tenga valor. Se cree que es la práctica de cada uno, y con eso estoy seguro que se hace mucha clínica haciendo la que se te canta, pero bueno, diferenciame la sugestión de la eficacia simbólica del psicoanálisis, que decime que no es sugestión, ¿cómo podés? Si no se puede decir nada y toda la experiencia de lo que pasó entre el paciente y vos, si no podemos decir nada y algo pasó, ¿cómo puedo estar seguro que no sea justamente lo de la sugestión? Una relación, que eso siempre hay. Así es. Yo no sé si tengo razón. Sé, y esto también me ha costado separarme de la institución en la que estaba, que es Apola, sé que este camino me va, ¿no? Espero no estar loco. Por supuesto que, como hoy, como nosotros estamos hablando, vamos a seguir en contacto porque ya somos parte de toda una comunidad, digo, hay interlocución. Esto es lo fundamental, que podamos seguir conversando y que haya interés en pensar la teorización, la teoría psicoanalítica. Eso creo que es lo que inaugura Alfredo de Apola. Hasta ahora, me parece que los psicoanalistas, medio que se puede teorizar cualquier cosa, se puede decir, lo importante es lo que pasa ahí. No digo que no funcione así para muchos. A mí en lo personal no me permite eso diferenciar la sugestión de la eficacia simbólica de la palabra con la pensaron Estaría algunos bien psicoanalistas. por sentido común, ¿no? Porque la teoría posibilita una posición del analista y una lectura. ¿Sí? Y dirige y dirigir una cura también. ¿Sí? Sí, Platicaba. pero viste, el problema con el análisis es la fatídica frase de Freud de inconsciente, inconsciente. Eso inauguró para los analistas una coartada tremenda, que no sé por qué le dije lo que le dije. Que no digo que uno no lo pueda hacer, pero está obligado a pensar después por qué dijo lo que le dijo y qué pasó con eso. La idea de que el psicoanálisis se practica inconsciente inconsciente da para mí, para el ejercicio de la sugestión, en el sentido ese, digo, de que no puedo, sobre todo fundamentalmente, no puedo dar fundamento de por qué, dónde está el asunto. Hoy me pasa de supervisar y que no hay digamos, se piensa un caso y no se hace, el analista no se hace pregunta, es como dar testimonio de lo que va pasando. Yo digo, ¿cómo se supervisa entonces? ¿Se entiende? Digo, puede pasar, se dice cualquier cosa y se trata de eso, o qué está pasando, qué hipótesis tenés. En ese sentido,
Yo creo que el gran aporte de Lacan es justamente que el concepto de sujeto, que no es el individuo, es una hipótesis de la estructura, lo digo así, de la estructura lingüística que organiza las significaciones y las sensaciones eh, en el campo de la realidad. Genial. La realidad, la realidad como significado y la realidad como sensación, ¿no? Genial, Martín. Yo creo que con eso último que acabas de decir, finalizamos este bucle. Dale, y la seguimos cuando quieran. Muchas gracias, Martín. Muchas gracias a ustedes.